Okay, bien. Bien, chicos, muy buenas noches con todos los que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar Buenas noches, señorita. buenas noches. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, referente a la asignatura de emprendimiento y gestión, ¿sí? Dentro de lo que nosotros desarrollamos y conocemos en el ámbito del emprendimiento y la gestión, es fundamental que sepamos identificar lo que son también costos y lo que son gastos, generalmente referenciados a terminologías que de una o de otra manera a mí me van a dar la factibilidad o me van a dar el referente de cómo voy a desarrollarme dentro del contexto, dentro del entorno, dentro de la clasificación de lo que es un modelo de negocio o a su vez un modelo de emprendimiento, ¿sí? Nosotros debemos estar 100% conscientes de este tipo de referentes y de este tipo de actividades. Es así que en lo que nosotros vamos desarrollando, en lo que nosotros vamos obteniendo un contacto, vamos dando respuesta a todos y cada uno de los fenómenos con los que el emprendimiento se va encontrando. Sí, es importante que nosotros tengamos bastante en cuenta esta partecita. Nos dice que de igual forma, cuando yo me refiero a lo que es la clasificación entre costos y gastos, lógicamente voy a comprender que no se trata de la misma actividad. A veces nosotros solemos identificar que estas palabras son semejantes por alguna situación, que estas palabras son quizás parecidas o similares por tener algún tipo de, no sé, algún tipo de referencia a una actividad que puede parecerse, cuando en realidad no es así. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Dentro del modelo de negocio, nosotros identificamos que existen muchas terminologías que lógicamente están encaminadas a fungir cierto tipo de actividades. Tenemos así que, por ejemplo, nos dice una pregunta del texto. Para hacer la camisa que llevas, ¿qué gastos crees que se tuvieron que, o lógicamente, obtener para fabricarla? Nosotros sabemos cuando quizás se quiere fabricar una camisa, una prenda de vestir en general, podemos hablar de elementos como, por ejemplo, la tela, los, eh, los botones, los hilos, las agujas, la maquinaria, la mano de obra. Prácticamente son varios elementos que yo tengo que tomar en cuenta, son varios elementos que yo tengo en el consciente y en el referente para poder identificar y para poder saber que de una u otra manera estamos entendiendo un modelo de negocio, estamos creando un producto final. Generalmente, cuando yo hablo de costos o gastos, debo también saber identificar que estoy hablando sobre la fabricación del producto final. Nosotros dentro del emprendimiento tenemos lo que es la clasificación de modelos de negocio, ¿sí? Los emprendimientos, por ejemplo, que son comerciales, los emprendimientos industriales y los emprendimientos de servicios. Los emprendimientos comerciales son aquellos que a mí me permiten obtener un producto y yo lo vuelvo a vender al mismo producto, pero sin realizarle ninguna transformación. Es decir, yo me convierto netamente en una intermediaria del producto. Lo compro y lo vendo. Lógicamente aumentando algún tipo de precio para yo poder obtener ganancias, pero como tal, yo no transformo el producto. Por otro lado, tenemos lo que son los emprendimientos industriales. Estos emprendimientos principalmente se refieren a que yo compro la materia prima, compro todos los elementos para fabricar un producto final, ¿sí? Un producto propio, un producto original. Y por otro lado tenemos lo que son los emprendimientos de servicios, en el cual se vende todo lo que yo sé hacer. Se venden las destrezas, se venden las habilidades, se venden las formas de pensamiento también, ¿sí? Prácticamente no existe como tal un producto físico de por medio, pero se vende esto. Por otro lado, dentro de los emprendimientos de servicio, nosotros también hablamos los que tienen un producto de por medio, ¿sí? Pero que no es que yo vendo el producto. Es decir, por ejemplo, tenemos
los emprendimientos o negocios de servicios con producto como los taxis. Ya cuando yo cojo un taxi, ¿qué es lo que hago? Pago por el servicio que me brinda este automotor de llevarme de un lugar a otro. Lo mismo en los buses. ¿Qué hago yo? Pago por, lógicamente, el transporte que me está brindando, pero no es que yo estoy pagando para comprarme el bus o para comprarme el taxi, ¿sí? Entonces, existe esta clasificación dentro del referente de lo que son los modelos de negocio, ¿sí? Dentro del referente de las actividades del emprendimiento. Para ello, y para ir comenzando ya con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre cuál es la diferencia entre costos y gastos y vamos a irlas desarrollando. ¿Cuál es Vamos a tomar atención. la diferencia entre costo y gasto? Es una pregunta que siempre se escucha, que siempre está en el aire. Y aquí quiero hablarles de ambos conceptos, de cuál es su diferencia fundamental y cómo se aplica esto en la empresa. Entonces, un costo es aquel desembolso, es aquel pago que se hace que tiene como objetivo producir. Es un gasto realmente que sirve para producir, ¿sí? Y esto va desde la compra de materia prima, o más específicamente desde el momento en que la materia prima es consumida en los productos o en las órdenes de producción, y va hasta que el producto está listo y puesto en almacén de ventas, es decir, está listo para ser distribuido o vendido. Y en medio de todo esto se sucede el proceso de transformación. Aquí tenemos tres ejemplos: el costo de materia prima, el costo de mano de obra y los costos indirectos o de fabricación. Son tres costos que intervienen en la ganancia de valor del producto, que permiten que el producto sea fabricado en su totalidad. Ahora, el gasto también es un desembolso, pero el objetivo es que el negocio opere en su conjunto. Estos gastos sirven para que la gestión permita la administración del negocio y también la venta de esos productos que hemos hecho, que hemos fabricado. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos: los gastos administrativos, los gastos de comercialización, los gastos de ventas. Hay más. Esos son algunos de los gastos. Entonces, diferencia básica: el costo es aquel gasto también, pero que sirve para producir, para tener un producto terminado, para fabricarlo. Y el gasto interviene en toda la operación del negocio y también en el proceso de que esos productos se vendan. Ahora bien, quiero hacer una aclaración, que estos conceptos son contables, vienen de la contabilidad. Pero como hay otras áreas que intervienen en la gestión del negocio, a veces la tendencia ha sido, o es hasta ahora, que a los gastos se les llame también costos. Por ejemplo, a los gastos administrativos se les llama costos administrativos, a los gastos de comercialización se les llama costos de comercialización. También a los gastos logísticos se les llama costos logísticos. ¿Por qué esto? Porque se piensa o se siente que decir gasto es decir no lo voy a recuperar. Y costo suena más a que estoy realizando una inversión y que sí va a ser recuperado. De hecho, contablemente un costo termina interviniendo en un producto y cuando vendo el producto recupero eso. Sin embargo, gasto suena que no lo voy a recuperar. Pero esta es una forma en que se le llama actualmente. Sin embargo, habría que hacer esa aclaración de siempre mencionar que esos costos administrativos o costos de comercialización realmente significan gastos para la contabilidad. Así que de esto les quería hablar hoy día y nos vemos en el próximo video. Bien, entonces más o menos el video a nosotros ya nos ha dado un preámbulo y una breve introducción sobre lo que es la diferencia entre costos y la diferencia entre gastos. Vamos a ir desarrollando. Nos dice que principalmente para lograr la eficiencia de una empresa
en lo que se refiere a producir un bien o prestar un servicio, se debe determinar cuánto cuesta obtener ese producto o a su vez generar ese servicio, ¿sí? Es decir, que yo tengo que saber identificar, yo tengo que saber analizar cuál es el proceso que a mí me va a tocar seguir para poder obtener este producto o a su vez para poder obtener este servicio. ¿Sí? De esta manera nos dice que se podrá ejecutar una planeación y tomar decisiones. Dentro de la creación y el desarrollo de un emprendimiento es fundamental que nosotros tomemos decisiones. Estas decisiones, lógicamente, tienen que estar encaminadas en pro del desarrollo de un emprendimiento. Tienen que estar encaminadas, lógicamente, en avance de lo que es un modelo de negocio efectivo, un modelo de negocio que sirva como tal a la sociedad. Yo siempre les digo a ustedes que el emprendimiento se caracteriza principalmente por dos referentes, que se basa en la acción y que por otro lado, sí o sí tiene que estar encaminado a la responsabilidad social. ¿Sí? Son estos dos elementos que yo tomo 100% en cuenta. Cuando yo hablo de que el emprendimiento involucra acción es porque tengo que tomar decisiones y estas decisiones lógicamente a mí me tienen que brindar una información veraz, una información certera para, lógicamente, obtener buenos réditos económicos. Y por otro lado, que está encaminada a la responsabilidad social, es porque lógicamente de una o de otra manera el emprendimiento me tiene que a mí dar todos los referentes, me tiene que a mí brindar todos los elementos necesarios con los cuales yo voy a quizás entender cuál es el trasfondo del desarrollo adecuado de un modelo de negocio. Es así que en cuanto a nosotros entender lo que son los costos y entender lo que son los gastos, vamos a entender que para que un desembolso sea considerado un costo, se debe observar los siguientes elementos. Cuando hablábamos de las terminologías al inicio de las primeras clases, yo les decía que un costo y un gasto no tienen lógicamente el mismo fin. Un costo directamente, y hasta como el video nos explica, es aquel que yo lógicamente utilizo, el desembolso de dinero que se da del emprendimiento, pero con la finalidad de que de obtener un producto que me va a brindar un rédito. Es decir, yo voy a poder obtener un beneficio como tal de este desembolso. Pero por otro lado tenemos lo que son los gastos. Estos gastos que lógicamente son un desembolso de dinero pero que no está encaminado a una retribución como tal, es decir, a esperar un beneficio de vuelta. Dentro de los costos, nosotros hablamos de los materiales directos. ¿Cuáles son estos materiales directos? Estos se refieren a la materia prima y los insumos, es decir, todos los elementos que a mí me van a poder ayudar a obtener un producto final. La materia prima es el material más representativo que conforma el producto, mientras que los insumos son los elementos más pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, como arriba nos hacía la pregunta de la camisa, la materia prima es la tela y los insumos son el hilo y los botones, por ejemplo, ¿sí? Directamente. La materia prima es entonces la forma o el producto o el objeto como tal más representativo del producto final. Y los insumos son ya más detalles minuciosos, detalles pequeños, pero que de una o de otra manera yo debo saberlos identificar correcta y adecuadamente para poder hacer un manejo adecuado del desarrollo del negocio. Por otro lado, también dentro de los costos tenemos lo que es la mano de obra directa. ¿Esto a qué se refiere? A los desembolsos para la mano de obra que transforma la materia prima o a su vez que realiza el servicio que ofrece la empresa, ¿sí? Es decir, como tal, la mano de obra, el referente, la persona que hace que el producto se cree, ¿sí? La mano de obra directa. ¿Por qué? Porque también existe la mano de obra indirecta. Por otro lado, nos dice, ¿cuáles son los costos indirectos de la fabricación que podemos entenderle como mano de obra indirecta? Por ejemplo, son los desembolsos que no tienen relación directa con el producto o el servicio prestado. Se dividen en material indirecto, como pegantes, manos de obra indirecta, un supervisor,
costos de fabricación como servicios públicos y papelería, etcétera. Pero como tal son costos, sea que fueran de una forma directa o sea que se manejen de una forma indirecta, todos en conjunto a mí me están brindando un producto final. Todos en conjunto a mí me están, lógicamente, promoviendo y dando el beneficio de poder obtener un producto 100% finalizado, ¿sí? Un producto que ya esté creado para ser desarrollado dentro del mercado. Nos dice que sabías que el costo es un desembolso destinado a la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio. El gasto es un desembolso necesario para el funcionamiento de la empresa, relacionados con sus departamentos administrativos y comerciales, ¿sí? Entonces aquí prácticamente se nos resume todo, qué es un costo y qué es un gasto. ¿Ya? Una vez que nosotros identificamos la diferencia entre estas dos terminologías, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estudiar la clasificación que tienen cada uno de estos elementos, la clasificación que tienen cada uno de estas terminologías. ¿Cuál es la clasificación de los costos? ¿Sí? Según su comportamiento, los costos se clasifican en fijos, variables y semifijos. ¿Cuáles son estos costos fijos? Son aquellos relacionados con la producción que se tiene que asumir o cancelar, independientemente del nivel de producción. Es decir, sea que se produzcan 1000 unidades o ninguna, su pago se tendrá que realizar, ¿sí? 100% obligatorio. Es el caso del pago, por ejemplo, de arrendamiento de maquinaria, mano de obra, mantenimiento, todos los elementos que yo tenga que pagar, todos los elementos a los cuales yo tenga que realizar un desembolso y que se conformen o se prácticamente estructuren como mano de obra directa o mano de obra indirecta, prácticamente tengo que yo pagar esto, ¿sí? Caso diferente que sucede con los costos variables, ¿sí? Estos costos son aquellos relacionados con la producción, que son directamente proporcionales a la producción. Así, a mayor producción, mayor costo y viceversa. Por ejemplo, las materias primas son un costo variable, porque si queremos producir más, se necesitará comprar más de ellas, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tomar 100% en cuenta estos elementos, de acuerdo a los costos que yo voy a manejar. Mientras más produzca, más voy a tener que desembolsar de dinero. Mientras menos produzca, menos voy a tener que desembolsar de dinero. Pero lógicamente, todo esto está nuevamente encaminado a que el producto final que se tenga va a ser un beneficio para el comerciante, va a ser un beneficio para el emprendedor y va a ser un beneficio para el modelo de negocio. Nunca vamos a esperar que la ideología o la idea de emprendimiento va a estar quizás estructurada solamente en vender algo y ya, ¿sí? Sin buscar nada más a fondo. Siempre se espera un beneficio, sea un beneficio grande, sea un beneficio pequeño, sea un beneficio a corto plazo o sea un beneficio a largo plazo, pero sí o sí espero yo un beneficio. Sí, y yo esto quiero que nosotros lo tomemos muy en cuenta, que lo tengamos 100% estructurado. Por otro lado, también tenemos lo que son los costos semifijos. Entendimos ya costos fijos, costos variables y ahora los vamos a comprender lo que son los costos semifijos. Son los que se caracterizan por ser fijos para un determinado volumen de negocio, ¿sí? Por ejemplo, varían a medida que se pasa de un rango a otro. Por ejemplo, al producir de 1 a 1000 unidades se tiene un costo, pero al elevar más de 1000 la producción, el costo cambia y se mantiene hasta llegar a otra cantidad, ¿sí? Lógicamente nosotros entendemos este contexto. Un ejemplo sería la mano de obra contratada para una producción más grande de lo habitual, en el que no son suficientes los empleados que posee la empresa. De igual forma, costos semifijos pueden ser aquellos que se van dando de acuerdo a las temporalidades, ya, por ejemplo, para negocios, quizás de ropa, negocios de, no sé, de dulces, hay temporadas, por ejemplo, de los dulces en Navidad.
ya es donde más quizás volumen necesita el negocio y por ende el costo va a variar, el costo de inversión prácticamente, vamos a decir la inversión, aunque inversión como tal también tiene otra significación, pero el costo o el desembolso que se hace en este tipo de temporalidades es uno, a diferencia de lo que se hace el resto del año. Lo mismo, por ejemplo, cómo se manejan y cómo funcionan las librerías. Cuando es inicio de año lectivo, ahí sí se tiene un costo estructurado para desembolsos de dinero, pero cuando cambia ya las temporalidades, quizás este costo se puede ver distorsionado al original. Pero nosotros entonces de aquí vamos a identificar de acuerdo al modelo de negocio, de acuerdo a la idea, de acuerdo a la característica, de acuerdo a todo con lo que yo voy a tener dentro de mi memoria, con todo lo que yo voy a tener como parte de mi modelo de negocio, lógicamente identificar qué costos van a ser los fijos, qué costos van a ser los variables y qué costos van a ser los semifijos. No podemos tampoco esperar que dentro de un modelo de negocio exista solo una clase de costo. Sí, vamos a encontrar los tres tipos y por ello es fundamental que nosotros los desglosemos, que nosotros los identifiquemos más a fondo, minuciosamente, para que mi emprendimiento tenga éxito. Yo, como siempre les he dicho, la idea de todo emprendedor, la idea de todo principalmente modelo de negocio es alcanzar el éxito, es mantenerse en el tiempo, promover el desarrollo sostenible, tanto del emprendedor, tanto del modelo de negocio, como a su vez también de la sociedad. Entonces, nosotros vamos a tomar muy en cuenta todos estos elementos. Es así que hemos identificado lo que son los costos. Ahora vamos a entender lo que son los gastos, ¿sí? ¿A qué se refiere un gasto? ¿Qué es lo que busca un gasto? Tenemos lo que son los gastos, por ejemplo, administrativos, que son aquellos que se atribuyen al área administrativa de un emprendimiento. Por ejemplo, el arriendo de las oficinas, el sueldo de un asistente de gerencia, los servicios básicos. Como tal, podemos decirle gastos de papeleo, gastos directamente referenciales a algo extracurricular del emprendimiento. Por ejemplo, ustedes veían que en los costos fijos nosotros hablábamos sobre este desembolso de dinero que se tenía que hacer, por ejemplo, para el arrendamiento de maquinaria. ¿Por qué? Porque la maquinaria a mí me permite obtener el producto final. Sí, pero por otro lado, los gastos generalmente que podemos entenderle como gastos administrativos ya vienen, por ejemplo, en el arriendo del local, en el pago, como nos dice aquí, de servicios básicos, en un desembolso de una asistencia de gerencia. ¿Por qué? Porque lógicamente cada parte, cada estructura del emprendimiento cumple una función y eso es lo que nosotros también detallamos al momento de hablar ya, como siempre les he dicho que en primero de bachillerato se habla bastante sobre la parte administrativa de un negocio, más allá solamente de hablar de lo económico, más allá de hablar qué herramientas podemos utilizar para crear el emprendimiento, se habla de la parte administrativa. Se habla de la parte de normativas, de la parte de conocimientos, de la parte de leyes. Por otro lado, tenemos lo que son los gastos de venta. Estos gastos son necesarios para que un cliente o usuario adquiera los productos o servicios. Por ejemplo, los sueldos de los vendedores, la publicidad, las comisiones en venta. Son generalmente las dos clasificaciones que nosotros tenemos en los gastos. El uno, lógicamente, de parte administrativa, y los otros que se los hace con la finalidad de que el producto llegue de una o de otra manera al cliente, al usuario final. 100% los gastos se tienen que también realizar, es decir, podemos considerarle que los gastos son fijos, porque así no se venda un solo hilo en un local, yo voy a tener que pagar el arriendo, yo voy a tener que pagar los servicios básicos, así como también así se vendan sin, yo voy a tener que pagar el trabajo de la administración, tengo que pagar la publicidad, tengo que pagar a los vendedores, ¿sí? Entonces, los gastos están más encaminados a ser en un rango, se podría identificar como obligatorio, ¿sí? Como parte de, el contexto principal del modelo de negocio. Nos dice que los gastos administrativos y la mayoría de gastos de venta deben ser realizados independientemente, sea que se venda un producto o servicio.
Por ejemplo, el arriendo de las oficinas tendrá que ser cancelado así no hayan ventas, lo que les decía. Es decir, 100% los gastos son dos, entonces administrativos y de ventas, pero son gastos y desembolsos de dinero que se tienen que realizar pase lo que pase. ¿Sí? El emprendimiento no tiene por qué prácticamente o la forma en la que se venda, la forma en la que el dinero ingrese, no tiene absolutamente nada que ver con los gastos que se van a tener en el contexto. ¿Cuál es la comisión? Aquí nos habla sobre una comisión. Nos dice que la comisión es el pago que un sujeto le otorga a otro por ejecutar cierta venta. Sí, a veces esto también varía. Por ejemplo, si una persona realizó unas buenas ventas en el mes, se le otorga un tipo de comisión, es decir, un bono, un aguinaldo, un extra, por lógicamente, de una u de otra manera, agradecimiento del desarrollo que está teniendo dentro del emprendimiento. De igual forma, nosotros sabemos que los gastos, al ser un desembolso que hace el emprendedor, se caracteriza por ser de una o de otra manera un poco obligatorio. Pero yo no puedo esperar que los gastos sean más altos que lo que yo estoy obteniendo de beneficio del emprendimiento, porque ahí sí estaríamos hablando de un modelo de negocio que quizás no va a funcionar en el mercado. Si es que yo veo que los gastos son más grandes que el rédito económico que estoy teniendo, no, pues ahí sí prácticamente yo me estaría hablando de ir en pérdida. ¿Cuáles son los consejos para reducir los gastos? Principalmente, el aprovechar al máximo las habilidades. Nos dice, si puedes hacerlo tú, ahorra el pago por contratar a otro, ¿sí? El pago administrativo prácticamente. Si yo tengo los conocimientos, si yo tengo las capacidades, yo tengo las habilidades, puede ser que yo mismo realice como tal esta actividad, si yo tengo todo el conocimiento. Pero por otro lado, si es que no tengo el conocimiento ni las habilidades, pues siempre es necesario el pedir una ayuda extra en caso de ser necesario, en caso de que el emprendimiento lo requiera. Por otro lado, tenemos que también hay que saber negociar con los proveedores. Es decir, que yo no puedo aceptar el primer precio que me digan. Si necesitas contratar un servicio o comprar materia prima, asegúrate de conocer las tarifas vigentes y no dudes en negociar un precio conveniente, un precio que sea tanto benefactorio para el emprendedor como también para el proveedor, porque como yo les digo, siempre el emprendimiento se caracteriza por la responsabilidad. Tengo yo beneficios, pero también los beneficios son para el resto. Yo no puedo esperar solamente obtener beneficios yo, pero a costa quizás de afectar a alguien más. Sí, porque ahí ya no estaríamos hablando adecuadamente de un emprendimiento. Nos dice que hay que usar la tecnología a nuestro favor. Las redes sociales te ayudarán a promover tu emprendimiento y a encontrar muchos sitios gratuitos. Ahora, el Internet es fantástico. Nosotros en el Internet tenemos muchísimas opciones para poder desarrollar la parte del negocio, para poder desarrollar como tal la publicidad, es decir, que el negocio se haga más conocido. Entonces, yo obtengo lógicamente estos beneficios, analizo, identifico, asumo cuáles son estos retos, lógicamente, para yo poderlos cumplir. Por otro lado, nos dice que hay que encontrar la felicidad en nuestro trabajo. La motivación es importante para conseguir buenos resultados. Hacer las cosas bien desde un inicio disminuye los gastos. Cuando yo hablo de hacer las cosas bien, principalmente me refiero a la investigación, me refiero al que yo cuando estuve desarrollando la idea, correctamente comprendí y entendí cuál es el entorno del emprendimiento, cuáles son las características del modelo de negocio y a partir de ello, de una o de otra forma, yo promuevo el emprendimiento, yo promuevo el negocio. Y al tener una buena investigación, lógicamente los gastos serían mínimos. Los gastos no tendrían absolutamente nada que ver en este referente. Por último, nos dice que es importante el cuestionarnos con frecuencia. Muchas veces un impulso nos lleva a realizar gastos que podrían evitarse. Antes de gastar, pregúntate si es realmente necesario. Cuando se habla de emprendimiento, también nosotros manejamos mucho la psicología. Es decir, yo tengo que estar consciente
de las decisiones que yo vaya a tomar estén lógicamente en cabeza fría. Las decisiones que yo tome sean lógicamente con todas las características del caso sin afectar al emprendimiento, porque a veces quizás el tomar decisiones muy a lo loco puede ver reflejado en efectos negativos dentro del emprendimiento a posterior. Entonces, siempre cuando nosotros pensamos y analizamos las cosas, cuando nos cuestionamos las cosas, tomamos buenas decisiones, pero lógicamente que hay que saber mantener el equilibrio, porque a veces nos cuestionamos tanto que ya después de tanto cuestionamiento, mejor ya no hice nada. Entonces, no, hay que saber mantener un equilibrio entre las cosas que puedo hacer y las cosas que no puedo hacer, ¿sí? Tener un referente, tener un balance. Cuando yo comprendo todo esto, cuando yo entiendo todo este contexto, ahí sí yo voy a promover ya una idea de negocio clara. Bien, ¿cuáles son mis costos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cómo puedo reducir los gastos? ¿Y cómo puedo hacer que los costos que tenga mi emprendimiento estén 100% estructurados al beneficio del mismo? ¿Sí? Para ir terminando ya con nuestra clase, vamos por favor a ver de igual forma el siguiente video que nos habla sobre cómo podemos nosotros manejar una economía adecuada. La economía no solamente pertenece al emprendimiento, sino también a la vida cotidiana. Así es que por favor vamos a ver el siguiente video. A casi nadie le gusta analizar, planear y anotar los gastos. Puede resultar algo difícil y aburrido, pero si no le decimos a nuestro dinero qué hacer, se nos escapa sin siquiera darnos cuenta, y no siempre se va a donde nos gustaría. Afortunadamente, podemos distribuir el dinero de una manera extremadamente simple y efectiva, con el uso de la regla 50-30-20. Es probablemente el sistema más simple de manejar el dinero. Para entenderlo mejor, lo podemos visualizar en forma de un pastel, dividido en 3 partes. El pedazo más grande, el 50%, es el dinero que usaremos para pagar los gastos básicos, el 30% para pagar los gastos personales y el 20% es para el ahorro. Por supuesto, para sacar los porcentajes se toma como base los ingresos netos, es decir, después de pagar los impuestos. Por ejemplo, si en el contrato dice que ganas $1,000, pero después de pagar tus impuestos te quedan $850, entonces tomas como base los 850. Ahora bien, definamos qué exactamente hay detrás de cada porcentaje. En el 50% están los gastos básicos o las necesidades. ¿Qué incluye este 50%? Primero tenemos los gastos de vivienda, porque pagar el techo donde vivimos es sin duda una necesidad. Sin embargo, no incluye tener una casa lujosa, cambiar los muebles por otros más recientes, etc. Después tenemos gastos de comida. Aquí solo incluye lo que necesitamos para vivir, no van las comidas fuera o restaurantes. Después tenemos gastos de salud. Sabemos que cuidar de nosotros mismos es una necesidad, porque si no tenemos salud, todo lo demás dejará de tener importancia. Luego tenemos los servicios públicos, es decir, pagar las facturas para que no nos corten el agua, la energía u otros servicios importantes para la vida. También incluimos aquí el pago mínimo de las deudas. Quizás un televisor o un carro comprado al crédito no es una necesidad. Sin embargo, si ya tenemos las deudas, necesitamos pagar aunque sea la cuota mínima, para no terminar en peores problemas financieros. Cubrir todos los gastos básicos con el 50% de lo que ganas puede ser difícil, más aún cuando se gana el sueldo mínimo, pero cuanto más ganas, más fácil se vuelve. En segundo lugar, de acuerdo con la regla 50-30-20, el 30% de tus ingresos debe cubrir tus gastos personales, o sea, gastos de tu estilo de vida. ¿Qué incluimos aquí? Aquí tenemos gastos por vestimenta. Obviamente, si no tienes nada que ponerte, entonces sí sería una necesidad, y podemos presupuestar unos $1 mensualmente para ello. Pero en general la compra de ropa o zapatos es un deseo, y es por eso que va en esta categoría. También tenemos los gastos por compra de electrónicos. Por ejemplo, cambio de celular, computadora para usar internet o jugar videojuegos, equipo de música. Aquí incluimos todos los gastos de este tipo. También en esta categoría incluimos restaurantes y salidas.
diversiones y vacaciones, y todo lo demás que pagamos, pero que no es esencial para sobrevivir. Esto no significa que no debemos gastar dinero en estas cosas, porque como puedes ver, según la regla 50-30-20, los gastos personales son la segunda categoría más grande. El objetivo principal aquí es poder distinguir las necesidades de los deseos, porque demasiados caemos en la trampa de confundir los deseos con necesidades, o viceversa, y esto nos lleva a tomar malas decisiones financieras. Y el último 20% va a ahorros, inversiones y pago de deudas. En general, este dinero lo podemos dedicar para fondo de seguridad. Si todavía no lo tienes, primero considera crear un fondo que te ayude a cubrir los gastos de al menos 6 a 12 meses. Esto debería ser suficiente para proteger a tu familia de la mayoría de problemas financieros. Después tenemos el pago de las deudas. Si tienes deuda de consumidor, tu prioridad antes de invertir en otras cosas debería ser pagarlas lo más rápido posible, porque ser libre de deudas es una excelente inversión. También en esta categoría se incluyen las inversiones. Cuando ya tienes un fondo de seguridad y pagaste tus deudas más costosas, nada se interpone en tu camino para invertir. Y pronto comenzarás a ver cómo el dinero hace dinero. No necesitas parar ahí, puedes ir más allá del 20%, pero si llegas al menos al 20%, estarás en una mejor posición financiera que la mayoría de la población. Bien, chicos, les agradezco por su presencia en la presente clase. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias.